¿cómo estáis? Bueno, he llevado un poquito de retraso. Este fin de semana os he puesto un poco las pilas con todos los vídeos que estoy sacando. Sobre todo el Aquamail, que por fin ya está el acuario preparado para recibir peces. Ya están las gambas dentro, ya habéis visto el vídeo. De Ringing están las gambitas dentro, están las Tangerine y el macho King Kong. Y en principio están tranquilamente las tres, no ha habido ninguna baja, así que perfecto. ¿Qué más cositas? Bueno, pues eso, que como el fin de semana pasado pues tuve la gran suerte de estar en el concurso de Bélgica. Fue una experiencia como siempre extraordinaria. Me avisaron de que había ganado el segundo premio y ya os podéis imaginar, el resto del fin de semana fue para mí una locura. Y aprovechar para estar como siempre con esa gente. Voy a hacer un vídeo aprovechando que hice bastantes fotos y vídeos de allá de las instalaciones donde está el concurso y las cositas que había. Son recintos, para que os hagáis una idea, unos pabellones pequeñitos, por lo menos el donde se hizo este año el de Bélgica, y había muchas urnas y sobre todo había muy buen ambiente, había un ambiente muy saludable, que tienditas que también expusieron productos que tienen allí ellos que venden de normal, y la verdad que genial, de verdad, tanto estar allí con ellos o con criadores a nivel europeo y mundial, y son gente muy agradable, son gente que echas unas buenas risas con ellos y muy a gusto, de verdad que sí, y como os repito, la experiencia inolvidable. Así que bueno, ¿qué más cositas os quería decir? Si no habéis visto estos días los vídeos de los proyectos, ahora estaréis viendo aquí arriba en el encabezado y os lo voy a poner en grande. Bueno, pues porque My Dream House ya tiene un logotipo propio, y este año pues va a haber bastantes cambios. Quiero hacer bastantes cosas, quiero hacer un pasito más allá. Llevo 7 años ya en el hobby. Empecé pues con mi pequeño gambario de 28 litros ya hace 7 años, y todo lo que tenéis aquí atrás, más todo lo que hay ahí delante que no estáis viendo, se ha convertido en algo más que un hobby, y estoy súper contento. Tengo muy buena gente detrás que me está apoyando, que me está aconsejando, y esto tiene que tirar para adelante. Este hobby no solo se puede quedar aquí, y esto es lo que estoy haciendo. Así que espero que poquito a poco pues vayáis viendo las evoluciones que va a haber en My Dream House, las evoluciones que yo os estoy enseñando. Por ejemplo, esta mañana, hoy es sábado por la noche, esta mañana os he colgado por ejemplo también un vídeo de otro de los patrocinadores que tuve en Zaragoza, y es de CSF, de la comida CSF de Peter Laden, que también lo conocí el año pasado en Alemania, y la verdad es que se ha portado también muy bien conmigo. La caja que me ha enviado, o sea, hay comida para aburrir, y ya he empezado a hacer algún vídeo para que veáis lo que es meter la comida en el gambario, y a los 15-20 segundos cómo se lanzan a por ella, cómo la devoran, y en principio pues es que no dejan ni rastro. Entonces aprovecharé también para hacer ese vídeo. También haré el vídeo de reportaje de todo el fin de semana de Bélgica, y nada más. De momento yo creo que ya este fin de semana de vídeos ya os he saturado demasiado. Me alegro mucho de que sigáis el canal, os animo a suscribiros, tanto la gente de Latinoamérica que también está siguiéndome. Y oye, de verdad, increíble los mensajes de enhorabuena que me mandasteis. Os doy las gracias a todos. Es de agradecer el tiempo que dedicasteis a ello. Y bueno, lo dicho, este vídeo era solo para agradeceros el tiempo que tomasteis, para enseñaros el nuevo logotipo, y para avisaros de que enseguida, en cuanto pueda, también colgaré el vídeo de Bélgica, y que fue un placer estar allí. Así que gracias a todos, sobre todo a Steven de Bélgica, porque tanto él como su familia, o sea, no os podéis imaginar el trabajo que conlleva todo esto, y se portaron genial, y son gente que se molesta muchísimo. Da gusto ver cómo este hobby pasa de la simplificación que puede haber en otros países y algunas tonterías que siga habiendo, a lo que es un hobby con ganas de experimentar, que te cuentan realmente sus experiencias y te dicen lo que hacen en sus casas. Gente con más de 100 urnas en su casa, que se está viajando por Asia, por Japón, por todo el mundo, y no solo por concursos, sino conociendo realmente cómo funciona todo esto, y te das cuenta de la simplicidad, de lo fácil que es estar con esa gente, que no tiene que estar ocultando, no tiene que estar mintiendo.
es de verdad una auténtica pasada disfrutar de esta gente y por ello estoy súper agradecido de poder haber estado ya con ellos varias veces y compartir con ellos una mesa mientras comes o estás cenando. Así que bueno, lo dicho, a ver si puedo terminar de hacer el vídeo de Bélgica y también lo colgaré en el canal. Gracias por todo, chicos. Hasta pronto.